El cristianismo en la Edad Moderna se produjo una fragmentación, ya que en la Edad Media era la religión predominante y bueno, vino de la antigüedad. A partir de ahí aparecieron doctrinas religiosas como el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo y luego la contrarreforma y aparte también nombrar a la Iglesia ortodoxa, que bueno, son religiones que aparecieron en el periodo medieval, tanto el catolicismo como la Iglesia ortodoxa. A finales de la Edad Media existía en algunos sectores de la sociedad europea un profundo malestar contra ciertas prácticas de la Iglesia católica. Los críticos opinaban que las altas jerarquías vivían rodeadas de lujos y riquezas, lo cual atentaban contra los principios de la religión cristiana. Además, denunciaban que parte del clero tenía una escasa formación y no sabía o no quería ejercer correctamente sus labores pastorales. Ante esta situación se unía el que muchos cargos eclesiásticos se compraban y los compradores en ocasiones no tenían auténtica vocación religiosa, sino que buscaban los beneficios asociados a ese cargo. Otro motivo de escándalo eran las indulgencias, un documento que emitía el Papa por el que se compraba el perdón de los pueblos. En la Edad Media a finales ya apareció opiniones críticas en torno a la religión católica, la cual bueno, pues, al final se compraban, las principales figuras de la institución eclesiástica vivían con lujo, riquezas, y vieron en algunas figuras esa corrupción y la criticaron. Porque al final muchos de ellos compraban los cargos, se los daban y las figuras pues, no tenían auténtica vocación religiosa. Y luego aparecieron las indulgencias, que era el perdón, bueno, con la compra en torno a la iglesia. Es decir, que compraban a, a la institución eclesiástica bueno, pues, para que los ciudadanos eh, les perdonasen. Es decir, a cambio de dinero tenían el perdón, más o menos. En 1515 el Papa León X concedió las indulgencias a quienes dieran dinero para pagar la construcción de la Basílica de San Pedro. El monje alemán Lutero respondió con sus 95 tesis contra la publicación de indulgencias, en la que criticaba duramente al Papa. Este le ordenó que reconociera públicamente que se había equivocado, pero Lutero no lo hizo y fue excomulgado. ¿Qué es el significado de protestante? El término protestante surgió en la Dieta de Spira de 1529. La Dieta era una reunión de los príncipes y las ciudades del Sacro Imperio con el emperador. En esa reunión, la mayoría católica decidió prohibir las doctrinas de Lutero, del luteranismo, mientras que la minoría que las apoyaba presentó su enérgica protesta ante el emperador Carlos V. Desde entonces, quienes se oponían al papado fueron conocidos como protestantes. Principales características del luteranismo. Las personas se salvan por su fe y no por sus obras. Los creyentes se relacionan directamente con Dios por la oración, sin necesidad de que los sacerdotes ejerzan de intermediarios. La única fuente de verdad son los textos sagrados. Cada persona puede interpretar la Biblia sin que tenga que aceptar la interpretación. Para el luteranismo solo hay dos verdades, el bautismo y la Eucaristía. Y la Virgen y los santos deben prohibirse, cosa que el catolicismo no. Lutero además negó la autoridad del Papa. Entonces, esto provocó un cisma religioso y provocó al final que los propios católicos, es decir, el Papa y toda la Iglesia católica llamasen a estas nuevas figuras protestantes. Es decir, que eran los luteranos. Porque ya dejaron de pertenecer a ellos. Claro, pero al final son puntos en sí que, bueno, pues es una especie de crítica, pero al final el luteranismo es una corriente religiosa en la cual la opinión es muy similar en conceptos, porque al final todo está regido en torno a la religión y cada cual puede interpretar texto como hablan de la Biblia pues, de una manera o de otra. Y luego pues rompe totalmente con otra de las partidas del catolicismo que son la Virgen, los santos, el Papa. El Papa, por cierto, es la autoridad principal de la Iglesia Católica y para el luteranismo no. Con las bases y puntos importantes que dejó Lutero, el luteranismo se extendió por el norte de Europa, principalmente por Alemania, donde los nobles alemanes vieron la posibilidad de hacerse con las tierras de la Iglesia Católica y de oponerse al emperador Carlos V, que apoyaba al Papa. Bueno, también surgieron otras reformas religiosas, como fue el calvinismo o el anglicanismo. El calvinismo
fue predicado por Calvino, su doctrina se basaba en la predestinación, las personas estaban condenadas o salvadas al nacer, sin importar sus obras. El calvinismo nació en Ginebra y a partir de ahí se extendió por el norte de Europa, entre ellos los Países Bajos, algunas regiones de Francia y las Islas Británicas. Y luego hubo un caso especial en Inglaterra que fue pues, con el monarca Enrique VIII, que quería divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena. En 1564, Enrique VIII decidió crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana, a cuyo frente estaría el monarca y ya no el Papa. El anglicanismo es una corriente religiosa muy similar al catolicismo, en muchos aspectos es verdad, aunque con el tiempo fue adoptando otros rasgos diferenciadores. Pero para resumirlo es que el luteranismo se extendió por el norte de Europa, principalmente Alemania, y los nobles aprovecharon la oportunidad para oponerse al emperador Carlos V, que para él la autoridad de la Iglesia Católica era el Papa, para los luteranos no, para el calvinismo es la predestinación, cualquier persona está condenada o salvada cuando nacemos, y el anglicanismo es una mezcla entre el cristianismo en algunas partes y en otras no. De ahí que luego el anglicanismo rompiese directamente con la figura del Papa y quien se convirtiese en la principal figura es el monarca, Enrique VIII fue, a partir de él, y a partir de ahí hoy en día es la principal figura de la monarquía en torno a las religiones, el monarca británico. Y son al final reformas religiosas que aparecieron por la ruptura, la crítica, pues como el luteranismo, que comenzó con Lutero y una serie de críticas hacia la Iglesia Católica y la corrupción que había dentro de las instituciones eh, católicas. Como el catolicismo, la Iglesia Católica era muy criticada por parte de las nuevas religiones, el luteranismo, el calvinismo, el anglicanismo, pues realizaron un movimiento reformador en el seno de la propia Iglesia Católica. Surgió con el objetivo de poner freno a la reforma protestante y para mejorar el funcionamiento de la Iglesia. El objetivo al final era frenar las ideas de las reformas protestantes y limpiar un poco la imagen en torno a la crítica realizada por Calvino, Lutero. En 1545 se reunió el Concilio de Trento, en el que se tomaron las siguientes resoluciones. Se confirmó la doctrina elaborada por la Iglesia a lo largo de los siglos, la validez de los sacramentos, la primacía del Papa, el culto a la Virgen y a los santos y la validez de las buenas obras para alcanzar la salvación. Cosa que en el luteranismo es la Virgen y los santos fuera, deben prohibirse. Aquí no. Se fundaron seminarios para mejorar la formación de los sacerdotes. Se crearon nuevos medios para extender la doctrina católica entre la sociedad. Los principales fueron el catecismo y las nuevas escuelas. Para poner en práctica las medidas de Trento se fundaron nuevas órdenes y se reformaron otras. La Compañía de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola en 1540, fue el mejor apoyo con el que contaron los papas para extender la doctrina contrarreformista. ¿Y qué es el concilio? Un concilio es un congreso de obispos y otros representantes de la Iglesia para tratar sobre materia de dogma. Lo que hizo la contrarreforma o en sí el catolicismo era validar todos los puntos, es decir, los sacramentos, al Papa por encima de todo, a la Virgen, los santos, el luteranismo no, la validez de las buenas obras para alcanzar la salvación, si tú eres bueno, vas a ser bueno en el cielo, fundar seminarios para formar a los sacerdotes, no comprarlos, eh, luego también extender la doctrina católica entre la sociedad, el catecismo y las nuevas escuelas, y bueno, como se fundaron nuevas órdenes y otras se reformaron, Ignacio de Loyola, que fue la principal figura dentro de la contrarreforma, fue la principal figura por el apoyo de bueno, del Papa católico en torno a todo ello. Y luego, bueno, pues el Congreso el Congreso y los de obispos y otros representantes de la Iglesia, pues se formaron en torno a los dogmas, que era el concilio para debatir en torno a la institución eclesiástica. Y la Iglesia Ortodoxa, como el catolicismo, es una comunión cristiana, es decir, es una comunidad, claro, cuya antigüedad tradicionalmente se remonta a Jesús, a los 12 apóstoles, a través de la sucesión apostólica, pues que nunca se ha interrumpido. Hay pues, más de 200 millones, es decir, entre 225 y 300 millones de fieles en el mundo en torno a la Iglesia Ortodoxa. Pero claro, donde más destaca es en lo que fue la Europa del Este, es decir, los aliados
de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Pues Grecia, Chipre, bueno, no, eso no, pero la gran mayoría, porque Bielorrusia, eh, luego Yugoslavia con Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Rusia, Rumanía, Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Bulgaria, Lituania, Croacia, Estonia, Albania y Letonia fueron las principales eh, países en los cuales destaca la Iglesia Ortodoxa, que es totalmente, bueno, pues que tiene una serie de características algo diferenciadas con el catolicismo, pero que son dos corrientes religiosas muy parecidas. Y con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo relacionado con las reformas europeas, la edad moderna y todo ello, pues darle a like. Es verdad que al final Lutero lo que hace es una crítica, pero luego la opinión es realiza una serie de tesis en la cual al final muchas de las figuras se lo pasan también por mm, sus postulados. Es decir, ellos hablan una serie de ideas, pero luego cuando ellos están en el poder ya es diferente. Eso hay que decirlo. Igual que Calvino es mucho más radical que la versión de Lutero, que es la predestinación. Si tú naces ya con problemas, pues ya es tal, y si no, pues naces con problemas. Es decir, puedes nacer en un entorno positivo o en un entorno negativo. Eso sí. Y luego el anglicanismo es que rompe directamente, pero más porque Enrique VIII, el propio monarca británico, eh, en torno a la nueva religión que aparece en Gran Bretaña, la cual, bueno, pues se convierte en la cabeza visible de la Iglesia. Y tengo grado de historia y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.